les he estado avisando, en el día de hoy vamos a iniciar una serie en el libro de Ruth. Y mi intención es poder predicar un capítulo en cada exposición. Ruth es uno de esos libros que han fascinado a sus lectores a través de los siglos, y por razones muy diversas. Por ejemplo, casi todo el mundo disfruta leyendo una historia bien narrada con un final feliz. Y sobre todo si es una historia de amor. Y el encuentro entre Boaz y una viuda moabita llamada Ruth es inusualmente encantador. Y de hecho, aunque ya nosotros conocemos la trama del libro, hay películas que son tan buenas que uno las ve una vez y otra vez y otra vez y uno se sorprende cada vez que la ve. Hay libros que son tan buenos que tienen ese mismo impacto. Y aunque nosotros conocemos la trama del libro, mientras vamos leyendo y Boaz se acerca a este pariente desconocido para darle el chance de que redima a Ruth, uno casi se queda sin aliento esperando que el tipo diga que no. Es un libro encantador. Por otro lado, está la sorprendente relación entre Ruth y Noemí. Se hacen tantos chistes crueles acerca de la relación de las nueras con las suegras, que el libro de Ruth debe ser una de las pocas piezas de la literatura universal que nos presenta una extraordinaria excepción. Tener una nuera como Ruth es uno de los más grandes regalos que puede tener una suegra. De hecho, algunos dicen que por eso se llaman nueras, porque siempre las mujeres piensan, no era la que mi hijo debía casarse. Hay problemas muchas veces entre las suegras y las nueras. También resulta muy consolador ver la forma tan providencial como Dios obra en la vida de Noemí para sacar enormes bendiciones de sus tragedias. Hay tantas tragedias al principio del libro que pudiéramos ver a Noemí como la contraparte de Job. Ella es la contraparte femenina del personaje de Job en la Biblia, pero luego descubrimos que Dios estaba detrás de todas estas providencias aflictivas para bendecir a Noemí mucho más allá de lo que alguna vez ella pudo imaginar o concebir. En ese sentido, este es un libro muy esperanzador para aquellos que están pasando por situaciones difíciles y dolorosas. Sin embargo, yo quisiera mostrarles a través de esta serie de mensajes que la razón primordial por la que el libro de Ruth debería ser uno de nuestros favoritos y debería llenarnos de asombro cada vez que lo leamos es el hecho de ver a Dios supervisando todos los movimientos de la historia de la redención que se revela progresivamente en la Biblia hasta el cumplimiento de la gran promesa de un redentor en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que esta serie en sentido general la hemos titulado El Evangelio en el libro de Ruth. Si este libro no estuviera en las Escrituras, faltaría una pieza clave para poder armar el rompecabezas ideado por Dios en la eternidad para salvar al hombre de sus pecados por medio de Cristo. El libro de Ruth ciertamente es una historia de amor, pero es una historia de amor que va más allá de la relación de una nuera con su suegra. Es una historia de amor que va más allá de un israelita honorable con una viuda moabita
moabita. Mis hermanos, este libro se trata más bien acerca del amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde a la que Él decide salvar pagando un precio inimaginable. En ese sentido, es importante que entendamos desde el principio que el personaje principal de esta historia no es Ruth, no es Booz, no es Noemí. El verdadero protagonista de este libro es el Dios soberano que gobierna la historia humana en el cumplimiento de sus propósitos redentores para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Dios es el personaje central de esta historia. Ahora, antes de adentrarnos en el contenido de este libro, debemos notar en el versículo 1 del capítulo 1 que lo primero que hace el autor es ubicar este relato en el contexto histórico en el que ocurren los eventos. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. En los días en que gobernaban los jueces. El tiempo de los jueces, como muchos de ustedes saben, fue uno de los periodos más caóticos en la historia de Israel. Fue un tiempo de apostasía en el que la nación se desvió completamente de su fidelidad a Dios, entregándose por entero a la adoración de otros dioses. Y eso trajo como consecuencia una total inestabilidad política, una pérdida completa de la decencia y de la moral. De hecho, hay historias en el libro de Jueces que son sencillamente horripilantes. Pero tal parece que el autor del libro de Jueces quiere prepararnos para la llegada de días mejores. Por eso, en la última sección del libro, que va desde el capítulo 17 hasta el final, se repite 4 veces que en aquellos días no había rey en Israel. Y por eso cada cual hacía lo que bien le parecía, o lo que le parecía bien ante sus ojos. En aquellos días no había rey en Israel, lo que sugiere que el libro de los Jueces fue escrito muchos años después, cuando la monarquía ya había sido instaurada. De hecho, el autor del libro de Jueces, inspirado por el Espíritu Santo, también parece tener la intención de señalar hacia el rey David como la línea monárquica escogida por Dios, a diferencia del rey Saúl. Ahora, por supuesto, ni David ni Saúl se mencionan en los Jueces. Yo estoy hablando de un propósito que parece estar detrás del autor, de la intención del autor. Por solo citar 2 ejemplos, y créame, hay más ejemplos que pudiera traer del libro de Jueces para probar este punto. En Jueces capítulo 1 versículo 2, empezando la historia, vemos que Dios escoge a la tribu de Judá, de donde era David, para ser los que lideraran la conquista de Canaán. Y seguimos leyendo en ese mismo capítulo y vemos que se nos dice que la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, no pudo expulsar a los jebuseos de la ciudad de Jerusalén, que luego iba a ser conocida como la ciudad de David. Y uno ya comienza a ver, aquí hay algo. La tribu de Judá es la que está haciendo las cosas bien, no la de Benjamín. Y de la misma manera, casi al final del libro, nosotros vemos que Dios escoge a la tribu de Judá otra vez para liderar una guerra civil en la que todo el pueblo de Israel se levantó contra ¿quiénes? Contra la tribu de Benjamín, por las atrocidades que se cometieron contra un levita y su concubina, un hecho que sucede precisamente en la ciudad de Gibeá. ¿Y quién era de la ciudad de Gibeá? Era Saúl. Y la tribu de Judá es la que tiene que liderar esta guerra civil. Y es como diciendo, cuando vayan a escoger
Miren bien a dónde ustedes ponen sus ojos. Es Judá, no es Benjamín. Así que el libro de los Jueces nos prepara para la llegada del rey David. En el primer libro de Samuel, el rey que habría de inaugurar la dinastía de la que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero entre Jueces y primera de Samuel tenemos el libro de Ruth, para mostrarnos que en esos momentos tan sombríos de la historia de Israel que se describen en el libro de los Jueces, Dios continuaba moviendo los hilos de la providencia para llevar a cabo sus propósitos redentores. Por eso está ahí el libro de Ruth. En la mañana de hoy vamos a estar considerando todo el capítulo 1 del libro, que inicia con una serie de tragedias por las que atraviesan Noemí y su familia en los versículos 1 al 5. Por eso hemos titulado esta sección como una oscura y amarga providencia. Hubiéramos podido titularla también de mal en peor. Versículo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, porque hay 2 Belén. Esta es Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y miren cómo el autor resume esto. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. El libro comienza con un tiempo de hambre y escasez en la tierra de Israel. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento es que generalmente Dios traía hambre sobre su pueblo con uno de 2 propósitos: o para forzarlos a moverse de un lugar a otro, o para castigarlos por su desobediencia. Y dado el estado religioso y moral de Israel en esos días, tenemos razones para sospechar que este periodo de hambre fue una muestra del desagrado de Dios con Israel por causa de su apostasía. Pero en vez de buscar el rostro de Dios en arrepentimiento, un hombre de Belén de Judá llamado Elimelec decide moverse con su familia hacia los campos de Moab. Yo creo que el autor del libro de Ruth le gustaba usar el recurso de la ironía para llevar su historia, porque hay muchas ironías solapadas en el libro. El nombre de Elimelec significa Dios es rey. Dios es rey. Lo que parece indicar que cuando este muchacho nació, al menos había una familia en Belén durante el periodo de los jueces que no se había olvidado del gobierno de Dios sobre su pueblo. Lamentablemente, en este momento de su vida, Elimelec no parece estar dispuesto a esperar en ese rey del cielo hasta que llegaran tiempos mejores, sino que toma la terrible decisión de salir de la tierra prometida, el lugar escogido por Dios para hacer morar allí su presencia especial en el tabernáculo, para irse a residir en medio de una nación pagana. Y no a cualquier nación, sino a los campos de Moab. Elimelec sale de Belén, que significa en hebreo casa de pan, porque allí habría de nacer el pan de vida. Él se va de la casa de pan para irse a habitar en medio de un pueblo a los que Dios había prohibido que entraran en su casa hasta la 10ª generación. ¿Saben por qué?
Dice en Deuteronomio capítulo 23, versículo 4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Ellos dejaron la casa de pan, Belén, para irse a refugiar en una nación que había provocado el desagrado de Dios por haberles negado el pan. Ese es el tipo de decisiones que nosotros tomamos muchas veces cuando dejamos de observar nuestras circunstancias a través del lente de las Escrituras y comenzamos a razonar con una lógica puramente humana. Allí llegó Elimelech con su esposa Noemí, cuyo nombre significa dulce o agradable. Probablemente Noemí era una mujer hermosa. Y llegan con sus dos hijos, Malón y Kelión. No sabemos por cuánto tiempo habían estado en los campos de Moab cuando Noemí es golpeada por otra tragedia. Ya tuvieron que irse de la tierra prometida. Ahora Noemí es golpeada por otra tragedia más dura, la muerte de su esposo. Y mis hermanos, tenemos que entender que Israel era una nación, era una sociedad patriarcal en el que las mujeres dependían de los hombres de la familia. Dios había establecido leyes en Israel para el cuidado de las viudas, pero la muerte del esposo normalmente implicaba una situación muy difícil para la mujer que se había quedado sin esa protección, a menos que la mujer tuviera hijos, como era el caso de Noemí. Así que todavía, en medio de su tristeza, ella contaba con la protección de sus dos hijos, Malón y Kelión, los cuales, como era de esperar, se casaron con dos muchachas paganas, Orfa y Ruth. Pasan 10 años, ¿notaron eso en el texto? 10 años. Y por una razón que el autor no especifica, ninguno de los dos pudieron procrear hijos. Otra tragedia para Noemí. Se quedó sin esposo, se quedó sin la bendición de que sus hijos le dieran nietos, que alegraran sus días en la vejez, que preservaran el nombre de la familia, algo muy importante en Israel. Pero las tragedias no habían terminado para Noemí. Al cabo del tiempo, también mueren sus dos hijos. Y no deja de ser sorprendente el poco espacio que el autor del libro le dedica a narrar todas estas tragedias. 5 versículos. Una tragedia detrás de la otra. Como si el Espíritu Santo no quisiera llamar nuestra atención a las aflicciones de esta familia, sino más bien a la manera como estas 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, reaccionan ante estas providencias tan oscuras y amargas, porque esta es la sección más larga del libro, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una respuesta incoherente. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. En aquellos días no era de buena costumbre que uno se despidiera de alguien que se iba a vivir a otro lugar en la casa. Normalmente seguían a la persona un trecho del camino y de ahí la despedían. Por eso dice que salió ella con sus 2 nueras, pero la intención de Noemí de ninguna manera era llegar hasta Belén con Orfa y con Ruth. Vean el versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestras madres, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Noemí, estando en la tierra de Moab, recibe la noticia de que el Señor había visitado a su pueblo. El texto dice literalmente, como la Reina Valera, para darles pan.
para darles pan. Así que Noemí decide regresar a Belén. Pero en vez de tratar de convencer a sus dos nueras que se fueran con ella a la tierra prometida, y era obvio que estas dos muchachas amaban a su suegra de todo corazón, en vez de permitir y de tratar de convencer que sus nueras regresaran con ella a ese lugar que Dios había escogido para manifestar su presencia especial, Noemí hace lo imposible por convencerlas de que se quedaran en Moab. Y lo hace con un lenguaje tan espiritual, tan piadoso. Versículo 7. Que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. La palabra hebrea Gesed, que por cierto aparece varias veces en el libro de Ruth, y aquí se traduce como misericordia, da la idea más bien de la fidelidad del amor de Dios para con su pueblo en virtud del pacto que Él había hecho con ellos. Es una palabra sumamente difícil de traducir al español. Es como amor pactal, amor de pacto, amor fiel. Noemí está apelando al amor de Dios, un Dios que es fiel a su palabra, un Dios que es fiel a su pacto, pidiéndole que tenga misericordia de sus dos nueras. Y en el versículo 9, Noemí las bendice deseándoles que el Señor les diera descanso. Sin embargo, al mismo tiempo, Noemí está aconsejando a sus dos nueras que permanezcan en Moab, no solo con sus familias respectivas, sino también con sus dioses. Más adelante, cuando Orfa decide quedarse en Moab, escuchen lo que le dice Noemí en el versículo 15 del capítulo 1. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Ruth, es mejor para ustedes quedarse con vuestros dioses en la tierra de Moab que venir conmigo a refugiarse en el Dios de Israel. Y uno se pregunta: ¿en qué estaba pensando Noemí? ¿Qué era lo que Noemí tenía en su mente en ese momento? Bueno, gracias al Señor no tenemos que especular, porque el mismo libro nos revela qué era lo que había en la mente de Noemí. Ella quería que Orfa y Ruth pudieran hallar descanso y seguridad casándose de nuevo. Y ella no tenía nada que ofrecerles en ese sentido. Eso es básicamente lo que dice a partir del versículo 11. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque esto es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Para poder entender qué era lo que había en la mente de Noemí, es necesario conocer un aspecto de la ley de Moisés que va a jugar un papel trascendental en toda la historia del libro de Ruth. De acuerdo a la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 25, lo puede leer luego, versículos 5 al 10, cuando un esposo israelita moría, la ley estipulaba que uno de sus hermanos solteros o uno de sus parientes cercanos se casara con la viuda y así preservara el nombre y la heredad del pariente que había muerto. O sea, si alguien se casaba con Ruth o con Orfa, el nombre del hijo iba a llevar el apellido de los padres muertos, no de él.
era para preservar el nombre de la familia, era para preservar la heredad de la familia. De esa manera, ese pariente cercano se convertía en lo que la Biblia llama un redentor. Otro concepto importante en el libro de Ruth, es decir, una persona, un pariente cercano que no solo habría de brindar protección a la viuda, sino que también habría de preservar el nombre y la heredad familiar del pariente fallecido. Eso era un redentor. Así que lo que Noemí está razonando con sus nueras era que no había posibilidad para ella de proveerles hijos que la redimieran. Esa es la idea. No tengo hijos y no puedo tenerlos. Aparte de que Dios se ha ensañado contra mí, Dios me está castigando. Yo no sé si Noemí tenía un sentido de culpa por haber dejado Belén originalmente, pero ella sentía que la mano de Dios estaba contra ella. Ustedes son jóvenes todavía, vuelvan a sus tierras y a sus dioses, porque yo no puedo darles lo que ustedes necesitan, un marido que las redima. Mis hermanos, esto es increíble. Noemí se ve a sí misma como alguien que no tiene nada que ofrecer, cuando la realidad es que ella podía darle a sus nueras la más grande bendición que un ser humano puede darle a otro ser humano: el conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Claro que Noemí tenía algo que ofrecer. La mayor necesidad de Orfa, la mayor necesidad de Ruth, no era casarse de nuevo. Mi hermana joven soltera que estás aquí en el día de hoy, déjame decirte algo: tu mayor necesidad no es encontrar un marido. Tu mayor necesidad es tener a Dios como tu Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. La verdadera protección, la verdadera seguridad que estas muchachas necesitaban, no la iban a encontrar bajo la sombra de dos maridos paganos e idólatras, sino en el Dios de Israel. Pero Noemí estaba tan ofuscada en su aflicción que ella no podía verlo. De hecho, en ese momento, Noemí estaba negando la razón misma por la que Dios levantó el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿recuerdan? Prometiéndole que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Noemí está conectando la seguridad de Orfa y de Ruth con los ídolos de Moab. Y yo sé, mis hermanos, que hay momentos en que el dolor duele tanto que podemos perder el foco. Yo no quisiera ser insensible, y Dios lo sabe, a nadie aquí que en este momento esté atravesando por una situación angustiosa. Pero déjame ayudarte a poner tu mente, a enfocar tu mente en la realidad de que nuestro Dios es bueno y fiel, aun cuando no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. Nuestro Dios es bueno y fiel. Mi hermano, mi hermana, no permitas que tu dolor determine tu teología. Eleva tu mirada por encima de tus circunstancias difíciles, tus circunstancias aflictivas, para que puedas ver a Dios sentado en su trono, llevando a cabo sus propósitos eternos para la gloria de su nombre y para bendición de su pueblo, aunque en este momento tú no seas capaz de entender lo que Él ha decretado para ti. No, Noemí
debió haberle dicho a sus nueras: vengan conmigo, hijas mías, vengan conmigo al lugar donde mora Dios, vengan a refugiarse en el Dios de Israel. Lo sorprendente de esta historia es que a pesar de las incoherencias teológicas de Noemí, Dios estaba haciendo una obra portentosa en la mente y el corazón de Ruth la moabita, que la llevó a tomar una decisión que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. No de su historia, el curso de la historia para siempre. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: un compromiso firme y determinado. Dice en el versículo 14 que cuando Orfa decide regresar y quedarse viviendo en Moab, dice Ruth, se quedó con ella. Ruth se quedó con Noemí. La palabra hebrea que se usa aquí no es simplemente como: ay, que yo te quiero tanto y prefiero quedarme contigo, yo no quiero volver donde mami. No. La palabra hebrea que se usa allí da la idea de aferrarse a alguien con firmeza, con determinación. De hecho, es una palabra que aparece en otros lugares del Antiguo Testamento, como Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, para hablar del tipo de relación que los israelitas debían tener con su Dios. El compromiso que Ruth está haciendo con Noemí va más allá que el afecto que sentía por ella como la madre de su esposo. Ruth se está comprometiendo con el Dios de Noemí y con el pueblo con el que ese Dios había entrado en una relación de pacto. Noten el versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a sus pueblos, a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Wow, eso es una de las expresiones más hermosas que nosotros encontramos en la Biblia. Este es un texto que suele usarse mucho en los votos matrimoniales, y aunque las palabras en sí mismas, si tú las sacas del contexto, expresan una idea que bien puede ser adaptada al matrimonio, no olviden que fueron dichas a una suegra, no a un esposo. Lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a olvidarse de su trasfondo pagano, idolátrico, y venir a refugiarse al abrigo de Dios, aun si eso significara quedarse sin marido y sin hijos por el resto de su vida. No olviden el contexto. ¿Qué le acaba de decir Noemí? Hija mía, conmigo tú no tienes esperanza. ¿Quién se va a fijar en ti en la tierra de Moab? En la tierra de Israel, una moabita pagana. ¿Quién se va a fijar en ti? ¿Quién va a querer redimir a uno de mis hijos si yo no tengo pariente cercano que me redima? Noemí estaba tan amargada que se había olvidado de Booz. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Sin embargo, Ruth está determinada a continuar viviendo en la comunidad del pacto, y aún en el caso de que Noemí muriera antes que ella, Ruth le dice: yo me voy a quedar aquí. Y si yo muero primero, no llames a mami, no llames a papi para que vengan a buscar el cadáver,
Porque a partir de este momento estoy tomando la determinación de olvidarme de mi familia, de olvidarme de mi trasfondo religioso, de olvidarme de mi tierra. Yo soy ahora una israelita de corazón. Yo he venido a refugiarme bajo la sombra del Dios de Israel. Lo increíble de esto, mis hermanos, es que si Ruth le hubiera prestado atención a las palabras amargas de Noemí, nunca habría confiado en Dios. Pero a pesar de las experiencias amargas de su suegra, eso no le impidió ver la realidad de que el Dios de Israel era digno de su confianza, de que el Dios de Israel era digno de su devoción. De hecho, noten cómo más adelante Booz interpreta las palabras de Ruth en este capítulo. Dicen en Ruth capítulo 2 versículo 11, dice: Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ven el punto? No fue simplemente por amor a Noemí que Ruth tomó esa decisión. Ella había decidido atar su vida al Dios de Israel. Nosotros no sabemos qué tanto había escuchado Ruth acerca del Dios de Israel mientras su esposo vivía. Tal vez en las comidas familiares ellos hablaban de la forma portentosa como Dios había librado a Israel de la esclavitud en Egipto. Tal vez le contaron acerca de cómo Dios había abierto el mar rojo para que el pueblo pasara en seco, cómo Dios había detenido las aguas del Jordán, cómo habían caído las murallas de Jericó. Probablemente Ruth escuchaba todas esas historias y en su corazón el Espíritu Santo le estaba abriendo el entendimiento para que ella entendiera, aún estando en Moab, en medio de todos aquellos ídolos, que hay un solo Dios vivo y verdadero, y es el Dios de Israel. Ruth había llegado a confiar en ese Dios, a pesar de las amargas experiencias que esa familia había experimentado. Lamentablemente, Noemí está tan ofuscada que es incapaz de consolarse al ver el milagro que se ha operado en el corazón de Ruth y el amor incondicional que ella le está manifestando. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado: una teología basada en la desesperación. Vean el versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Cuando estas dos mujeres entran por las calles de Belén, el rostro de Noemí reflejaba el impacto de su aflicción, a tal punto que las mujeres comienzan a murmurar. La palabra hebrea significa hablar en susurro. Estas mujeres comenzaron a ver el rostro de Noemí. Decían: pero ¿qué es esta? ¿Es esta mujer Noemí? ¿Qué le pasó a Noemí? Y seguramente recordaban su belleza. Cuando ella había partido de Belén unos años atrás, ellos no podían creer el estado demacrado en que se encontraba esta mujer. Y Noemí está consciente del cambio que se ha operado en ella. Por eso les dice: no me llamen Noemí,
No me llamen Noemí. Hace tiempo que mi vida dejó de ser dulce. Hace tiempo que mi vida dejó de ser agradable. Sería más apropiada que me llamen amarga. Llámenme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noten, mis hermanos, que Noemí no creía en un destino ciego que se había ensañado contra ella. Noemí no le dice a estas mujeres: he tenido mala suerte. No, ella estaba completamente segura de que el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, seguía sentado en su trono, y que todo lo que a ella le había acontecido y a su familia había sido decretado por él. ¿Y saben qué? Noemí tenía toda la razón. En esos dos aspectos su teología era correcta. Saben, mis hermanos, que hay algunos cristianos que quieren defender a Dios en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias dolorosas, negando su control soberano sobre esos aspectos de la vida. Pero, mis hermanos, eso no solamente es antibíblico, eso tampoco es ningún consuelo. Eso no es ningún consuelo. Hemos dicho muchas veces en este mismo púlpito que si Dios solamente controlara las cosas que salen bien en este mundo, Él no controla casi nada. Si Dios solamente controla las cosas que salen bien, vamos a tener que concluir que hay un montón de cosas que Él no controla, y eso, mis hermanos, no es ningún consuelo. Pero nosotros podemos descansar en el hecho de saber que nuestro Dios sí está en control y que Él tiene un propósito sabio, justo y bueno en todo lo que hace, aun cuando nosotros no podemos entenderlo. Dos veces Noemí se refiere a Dios como el Shaddai, en los versículos 20 al 21, el Todopoderoso, el Shaddai. Y dos veces le llama Señor. El Todopoderoso me afligió, el Señor me ha afligido. Su teología era mejor que la de muchos evangélicos en el día de hoy, pero era una teología incompleta. Ese era el problema. Era una teología incompleta, porque Noemí estaba analizando a Dios a la luz de su experiencia, en vez de mirar hacia Él a la luz de su palabra. Era una teología basada en la desesperación. Pero nuestro Dios es paciente. Él todavía tenía planes sorprendentes para la vida de Noemí. Y es por eso que el capítulo 1 termina con un rayo de esperanza brillando en el horizonte. Este es mi quinto encabezado. Un rayo de esperanza brillando en el horizonte. Versículo 22. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita. Siempre se le llama la moabita. Y regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué casualidad. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. No solo había alimento para ellas en Belén, la casa de pan, sino que llegaron en el momento preciso para que se desencadenaran una serie de eventos en el contexto de la siega de la cebada, que no solo cambiarían radicalmente la vida de Ruth, sino que cambiarían radicalmente la historia del mundo, como veremos a lo largo de esta serie. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay varias lecciones aquí, pero por causa del tiempo voy a limitarme solamente a mencionar algunas. La primera es que la amargura produce ceguera espiritual. La amargura produce ceguera espiritual.
Es verdad que Noemí había sufrido muchas tragedias, pero también es verdad que Dios había comenzado a mostrarle su bondad. Dios había comenzado a mostrarle su misericordia, pero ella estaba tan amargada que era incapaz de verlas. Fue Dios el que visitó a su pueblo infiel para darles pan en medio del hambre. Fue Dios. Dice en el versículo 6, y fue Dios el que le hizo saber a Noemí que eso estaba sucediendo en Belén. De alguna manera Dios se le ingenió para traerla otra vez a la tierra prometida. Dios estaba haciendo algo. Fue Dios el que orquestó las cosas para que llegaran justo al comienzo de la siega de la cebada, donde Ruth no solamente conseguiría alimento, conseguiría un redentor. ¿Y qué redentor? Pero sobre todas las cosas, fue Dios el que le dio el regalo de tener una nuera como Ruth. Ruth era un regalo. Ruth era una joven excepcional porque Dios había hecho en ella una obra excepcional. De hecho, al final del libro, en el capítulo 4, en el versículo 15, esas mismas mujeres que habían murmurado, sorprendidas cuando vieron la llegada de Noemí, en lo que ella se había transformado, al final del capítulo alaban a Dios, no solamente por haberle dado un nieto a Noemí, sino por tener una nuera como Ruth, que es de más valor para ti que 7 hijos, le dicen ellas. Ruth era excepcional. Pero en este punto de la historia, Noemí es incapaz de verlo. Me fui llena, pero regresé vacía. Wow. Me fui llena, pero regresé vacía. Oh, mi hermano, mi hermana, cuidado con la amargura. La amargura produce una ceguera que no nos permite ver las bendiciones de Dios. Pero también aprendemos de esta historia que las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, tienen un alcance mucho más amplio de lo que nuestros limitados ojos son capaces de ver. Nosotros tenemos una visión muy corta de lo que Dios está haciendo. Escuchen lo que dice John Piper comentando acerca de este pasaje. ¿Qué diría Noemí si tan solo pudiera ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de las amargas providencias que ella estaba experimentando? Y si Noemí supiera que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformar una genealogía para el Mesías que humillaría al mundo, incluyendo a una moabita gentil. Y si hubiera podido ver que en Ruth nacería un hijo varón que sería el abuelo del más grande rey de Israel, y que este rey de Israel sería el antepasado del rey de reyes, Jesucristo, el Señor del universo. Oh, si tan solo Noemí hubiera visto eso. Pero ¿sabes qué? Tú y yo sí lo sabemos ahora. Déjenme decirles algo profundo. Noemí nunca leyó el libro de Ruth. Pero tú y yo tenemos ese libro en la Escritura. Tú y yo sí podemos armar el rompecabezas y mirar ahora al Dios que gobierna la providencia haciendo cosas impresionantes y decir: wow, cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor manifestado aún en aquellos eventos que duelen. Pero aprendemos también que nuestro Dios tiene un plan que nada ni nadie puede detener,
¿Y qué le está llevando a cabo? Escucha bien, mi amado hermano. Un plan que Él está llevando a cabo a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Si este libro nunca se hubiera escrito, tal vez nos habríamos enterado de que en la genealogía de Jesús había una mujer moabita llamada Ruth, pero jamás habríamos podido imaginar la forma como Dios obró a través de la familia de Elimelech para llevar a cabo sus planes redentores. El autor del libro de Ruth no hace ningún juicio de valor sobre la decisión de Elimelech de irse de la tierra prometida a la tierra de Moab. Tampoco nos dice explícitamente que la hambruna que había llegado a la tierra de Israel fue por causa de su pecado. Muy probablemente fue así, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que nuestro Dios saca bienes de males y que ni siquiera el pecado y las malas decisiones de los hombres pueden impedir que Él haga lo que Él ha determinado hacer. Nosotros hacemos muchas malas decisiones, pero Dios tiene un plan. Él es soberano. Nosotros creemos en un Dios que saca bienes de males de maneras sorprendentes. Mi hermano, tu vida tiene significado si tú eres un creyente. Tu vida tiene significado. Tal vez tú te ves a ti mismo tan débil, te ves a ti mismo tan insignificante. Yo no soy famoso, yo no soy rico, no tengo talentos. Oh, pero Dios puede obrar a través de familias como la de Elimelech, familias problemáticas, familias con suegras como Noemí. Y Dios obra a través de ellos para traer de toda esta historia que al principio parece un desastre. Y allí estaba Dios moviendo los hilos de la providencia para que naciera un redentor. Y hoy tú y yo estemos aquí sentados. Tú y yo estamos aquí hoy, humanamente hablando, porque una moabita gentil decidió seguir a su suegra hasta la tierra prometida. Por eso estamos tú y yo sentados aquí hoy. Porque una moabita gentil llamada Ruth tomó la decisión de refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero lo más importante que aprendemos de este capítulo es que la mayor necesidad del ser humano no es tener amigos, no es tener una familia en la que se sienta seguro y aceptado, no es tener un buen esposo, una buena esposa. Y es bueno tener amigos, es bueno ser parte de una familia en la que uno es amado incondicionalmente, es bueno tener un buen matrimonio, eso es bueno. Pero mi amigo, yo quiero hacerte ver en esta mañana que tu mayor necesidad es venir a refugiarte bajo la sombra del Todopoderoso. Tu mayor necesidad es venir a refugiarte bajo la sombra de ese Dios que ha movido los hilos de la historia para proveer a Cristo el Redentor, que hace posible que tengamos en Dios un refugio y no un juez. Es por medio de Él y solo por medio de Él que podemos arreglar nuestras cuentas con la justicia divina y recibir de pura gracia el don de la vida eterna. Es solo por Cristo, el tataranieto de Ruth. Oh, quiere el Señor que muchos aquí, muchos, no pocos. Yo les rogaba a Dios esta mañana, Señor, es una gran cosecha lo que queremos ver. No pocos. Oh, quiere el Señor que muchos en este mismo momento, tomen la determinación de volverse de sus ídolos, como hizo Ruth,
para servir al Dios vivo y verdadero. Oh, que muchos vengan a Cristo hoy, ahora, aquí, en arrepentimiento y fe. Porque ese es el único refugio en el que podemos encontrar seguridad, descanso, protección. No durante nuestra vida aquí. No. Por los siglos de los siglos. Oh, ven y refúgiate hoy bajo las alas del Todopoderoso. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra